Hola amigos televidentes de Vive tus Derechos. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vive tus Derechos es un espacio dedicado a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, indígenas y de la naturaleza, producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho. Nuestro tema de hoy es la alimentación y nutrición de los amazonenses, con énfasis en niños y mujeres gestantes y embarazadas. Y para hablar del tema nos acompaña el doctor Julio González. Saludos, doctor Julio. Bienvenido a Vive tus Derechos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por compartir un poco con la comunidad de Amazonas. Mi segundo patio después del Zulia, ¿no? Así pero es. Que hoy día prácticamente pariente me considero. Y bueno, y lo hemos adoptado y que lo queremos mucho por acá. Claro. Doctor Julio, la alimentación y la nutrición pues son dos procesos que están interconectados, ¿no? Pero que a su vez tienen rasgos distintos. ¿Será que usted nos puede comentar o hablar un poquito de cuáles son esas diferencias, si la hay, y pues su importancia, ¿no? Claro, la alimentación es importante en nuestro estado de salud, es importante en cada región. Inclusive cada región es sui generis en cuanto a la riqueza alimentaria, en cuanto a sus productos. Por ejemplo, en el caso amazonense, en donde el indígena es un ciudadano que come proteínas, si se quiere, porque vive del pescado, ¿okay? Y de otros animales de cacería, acompañado con el famoso casabe, con el mañoco, que es carbohidrato porque yuca, la llamada yuca amarga, mandioca, pero es una yuca que en su proceso indígena, a través del catumare, se le saca la mayor parte de su almidón, que en realidad, como carbohidrato, lo más dañino para la persona son esas cantidades de almidón. Por ejemplo, a una arepa no le podemos sacar el almidón, se lo sacamos a la yuca amarga y hacemos casabe. Yo prefiero que la persona, por ejemplo, en horas de la tarde, cene con una buena pieza de casabe y su proteína, un huevito, alguna proteína, proteína animal, proteína vegetal, pero con su casabe o con su mañoco aliñado, ya que son productos que por su proceso, en la elaboración indígena, le extraen parte del almidón, gran parte del almidón. Y allí estamos hablando de la alimentación, de lo que nosotros podemos elegir y consumir. De lo que podemos elegir y ya nos decía la nutrición que es lo que genera nuestro organismo para el proceso, ¿no? Claro, y el problema son los carbohidratos, ¿no? O sea, hay errores médicos, y que hoy día se ha comprobado por experimentación a nivel de laboratorio de endocrinología. Se nos dice siempre el médico: no coma grasa porque puede padecer de problemas cardiovasculares, la arteriosclerosis y todo aquello. Pero eso es un error. A la larga es inclusive una hipocresía médica. ¿Por qué? Porque no es la grasa que entra por boca la que nos hace daño. El exceso de carbohidrato, y como el venezolano come mucho carbohidrato, desayuno, cena, arepa, el almuerzo es sin pasta, sin arroz, no es almuerzo, el exceso de carbohidrato lo que va a hacer el hígado es, después de guardar, almacenar y quemar, lo único que le queda, si seguimos ingiriendo carbohidratos, es transformar a moléculas de glicerol. ¿Qué es el glicerol? Grasa. Es la forma en que se almacena el carbohidrato en nuestro cuerpo y se distribuye en grandes volúmenes a nivel abdominal, a nivel de la papada, a nivel de las revolveras, por ejemplo, en las mujeres. Esa acumulación grasa es producto de esa transformación, de ese exceso de carbohidratos que ingerimos a nivel del hígado, y se transforma en glicerol. Glicerol, molécula grasa. Esa es la grasa que nos cae mal. Esa es la grasa que nos lleva hacia arriba una posible trombosis, hacia el centro un posible infarto. ¿Ok? Ahí, con esas cosas hay que tener mucho cuidado. Es difícil explicarle al paciente eso. Hoy día se le sigue diciendo al paciente que no coma grasa. Yo les digo: no coman tantas harinas. O sea, dejen de comer en las noches arepa, dejen la arepita para la mañana, dejen quizás una pieza de casabe. Pero porque el día lo quema, ¿verdad? Con esa grasita. Sí, pero hormonalmente la serotonina, que es una hormona en nuestro cuerpo, quema los carbohidratos
en promedio, por experimentación de laboratorio, hasta las 10 de la mañana. Quema, consume. Después el hígado empieza a almacenar en forma de glucógeno. Y luego, si seguimos ingiriendo carbohidratos, como te dije, se transforma y lo transforma en molécula grasa, glicerol. Así se almacena el carbohidrato. Entonces, sí es la grasa la que nos cae mal, no la que entra por boca. Aunque yo siempre les digo a mis pacientes que no coman frituras, porque el quemar el aceite también es algo malo. Y no todo el mundo va a estar fritando con aceite de oliva. También, sí, claro, que por la situación está también muy costoso. Pero es eso, es tratar de evitar la ingesta exagerada de carbohidratos. Y eso es típico en el venezolano. Tanta ingesta de carbohidratos nos lleva a problemas cardiovasculares. Eso está comprobado, endocrinológicamente eso es así. Yo se lo planteo a los pacientes. La dieta que yo les hablo mucho es de una dieta que promulga mucho un endocrinólogo venezolano, Louis Johnson, el cual vive en la ciudad de Monterrey, pero también hace consulta antes de la pandemia, lo hacía en Caracas, y que él tiene unos libros en que habla de esos problemas metabólicos y que habla de que poniendo como gran culpable en nuestra mesa al carbohidrato, inclusive lo llama carbodroga, para darle un nombre al elemento como más que jocoso, ¿no? Exacto, es el elemento que más nos afecta a nivel cardiovascular, porque incrementa la arteriosclerosis. La medida que aumenta la arteriosclerosis, aumenta el riesgo a un evento isofacto, un infarto. Doctor, hablábamos de la alimentación y la nutrición de manera general, pero nosotros acá, nuestra intención es como hacerle énfasis a esos niños y a mujeres, pues, sobre todo lactantes y embarazadas, ¿no? La Asamblea Mundial de la Salud aprobó un plan integral de nutrición materna del lactante y del niño, con unos 20 indicadores, pero aquí queremos hacer unos énfasis como en unos 6 indicadores que son como lo más primordial, ¿no? Y que son los más resaltantes. En ellos tenemos el retraso en talla, anemia, bajo peso al nacer, sobrepeso, la lactancia materna, la emaciación, que es la disminución del peso, que nos hablaba usted en conversaciones anteriores, y un séptimo que es la diarrea, pues relacionado con el agua segura, ¿no? Sí, Entonces, queremos que usted nos haga un poquito de relación de esto, de lo de la nutrición, ya llegando a la malnutrición también, que podemos conseguir, pues su riesgo también, ¿no? Exacto. La desnutrición, flagelo del tercer mundo. Desnutrición, que si se quiere, y a nivel local en nuestro país, se ve muy marcada, se ve a través de signos. Por ejemplo, el cabello quebradizo, la piel reseca, la hipotrofia que hay a nivel de miembros en esos niños, la palidez. ¿Okay? Un niño que está anémico es un niño desnutrido. Ese es un concepto que hay que tener claro. Que puede ser que tenga buena talla, puede ser que tenga buen peso y está anémico porque se está alimentando muy mal. Ahí hay desnutrición. Hay desnutrición. Malnutrición por el concepto de la OMS. Entonces, tenemos el flagelo de la desnutrición en nuestro estado por la desproporción en cuanto a nivel social de la obtención de los alimentos. Y lo más grave es la obtención de la proteína. Claro, podemos obtener, como te dije, muy fácilmente el carbohidrato, es lo que más la persona come durante el día, harinas, la popular arepa. Lo que tiene a la mano o a la mesa. O lo que tenemos a la mano, a la mesa. A veces el niño, claro que no le cae muy mal el mañoco, pero vivir de yucuta todos los días tampoco es forma de alimentarse. Entonces, y muchas comunidades indígenas han dejado hasta de pescar, y eso es algo que hay que rescatar, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo se le dice a una civilización que eran cazadores, que eran pescadores, que vuelvan a su lugar porque prácticamente nosotros mismos los hemos sacado de las comunidades? Pero también es falta de cultura, es formación, es hacer talleres sobre la alimentación en esta comunidad,
que es lo que yo propondría, la palabra formación. Formación en algo que es elemental, que es nuestra alimentación. Es como enseñar que esos niños no puedan estar en estado de nutrición. ¿Okay? Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo del Hospital José Gregorio Hernández, que en este caso su extensión pediátrica que está en el mal llamado materno infantil, porque claro, es un hospital que no tiene cédula hospitalaria, pero ahí vemos niños que estando en UCI, 3 o 4 de ellos, 4 de 5 son niños desnutridos. Y tú revisas las actas de defunción, y en esas actas de defunción, que generalmente no se decodifica la causa nutricional, pero al revisar las historias, tú te encuentras con que esos niños que murieron por X causa, por neumonía, por un cuadro diarreico, por un problema metabólico, por meningitis, tienen como base la desnutrición. Es lo que acompaña y es el común de la mayoría de esos casos. Por ejemplo, un niño de Julio González, morir por neumonía, morir por un niño de algún político importante, morir por neumonía, morir por diarrea, no se justifica y no se da. ¿Por qué no se da? Porque hay una base nutricional. Son esos niños desnutridos los que por esta causa mueren. Y eso es importante revisarlo a nivel de Estado, a nivel de nación, a nivel de nuestra propia comunidad. Porque tenemos que darle hincapié a una buena alimentación. Hay mucha falta proteica en nuestra mesa. Y esa es una clave importante. La mujer embarazada necesita una alimentación rica porque lleva un niño que se está formando, un niño que se forma a base de esos nutrientes, y si no le vas a aportar proteína a esta mujer embarazada, menos se la vas a aportar al niño. ¿Okay? Entonces la clave es esa, y la clave para todo tipo de control dietético es que sea balanceada, como lo dice el Instituto Nacional de Nutrición, pero que recuperemos la obtención de la proteína en nuestro plato. Bueno, que también eso va en detrimento del poder adquisitivo. Pero en alguna forma deberíamos, autoridades de salud, autoridades políticas, sentarnos, hablar sobre el problema nutricional que hay a nivel del Estado. El hambre como causa de un problema social, pero también de salud, porque es causa de otras enfermedades. Sí, correcto. O sea que podemos decir que no morimos por malnutrición como tal, sino asociado a lo que es. Exacto. O sea, la muerte, por ejemplo, cuando yo voy a codificar una defunción, la muerte inmediata, que puede ser un proceso infeccioso sexy, está séptico el niño, empezó de origen parenteral, por ejemplo, por un cuadro diarreico, y termina haciendo infección en todo su sistema y muere por sepsis. Pero la base nutricional de ese niño fue mala, y quizás su evolución, inclusive al tratamiento, puede ser que no haya respondido porque su sistema inmunológico, no está fortalecido, ni siquiera por la alimentación. Entonces, la base nutricional es importante. Tú buscas esa historia de estos niños que han muerto, y en las historias dice desnutrición proteico-calórica, desnutrición proteico-energética, marasmo y todo aquello, conceptos de desnutrición, pero no se reflejan en el acta de defunción. Pero es importante porque para mí mueren por desnutrición. No hay una base constitucional para que una enfermedad que nos puede dar libremente cualquier persona vaya a terminar con la vida de estos niños. O sea, no se justifica. No se justifica. Doctor, ¿cómo podemos abordar y hacer entender, hacer entrar también en conciencia que la desnutrición o la malnutrición es un problema social y que debe ser prioritario para cualquier gobierno, porque es un derecho, como derecho a la alimentación, como derecho a una seguridad alimentaria? Correcto. Allí, ¿cómo lo podemos abordar o hacer entender, sobre todo? Sobre este problema. Es formación a nivel social. Es enseñarle a las personas el concepto de lo que es malnutrición, el concepto de lo que implica un estado de salud. Un estado de salud va acompañado de una buena alimentación,
de los nutrientes necesarios y requeridos por ese niño, por esa embarazada, por ese ancianito que tenemos en la casa y que no se lo estamos dando. Claro, como dije, ¿no? O sea, el componente político es importante. Necesitamos voluntad política, definitivamente. Voluntad política para que pueda ayudarnos en salud a que nos cuidemos. Claro, está en cada quien, cada grupo familiar se va a cuidar de su estado de salud, pero si no tenemos una situación, una seguridad social que nos garantice la proporción de estos alimentos, de estos nutrientes en nuestros habitantes, es muy difícil. Es muy difícil. Por eso es que a la larga siempre vamos a terminar de hablar del protagonismo de la política. Claro, la política bien llevada. O sea, la política pública bien ajustada. La política mueve todo. La política mueve con interés cualquier presupuesto, pero tenemos que hacernos o apropiarnos del concepto. Tenemos que apropiarnos del concepto de desnutrición para entender esas razones. Tenemos que apropiarnos, darle a entender a los políticos de que si tenemos una situación, quisiera invitarlos a que vayan al hospital, de que vean los niños que están graves, o los niños que pueden estar graves en X días de la semana, y que revisen la historia, si son, de paso tienen un antecedente, un componente de nutrición. Se ve en 7, 8 de cada 10 niños que están mal y que están gravemente, que están hospitalizados, que están en una unidad de cuidado intermedio. No es una UCI, lamentablemente no tenemos UCI pediátrica, porque una UCI pediátrica maneja ventiladores de volúmenes, asistencia ventilatoria para un niño que prácticamente hasta la desnutrición lo lleva hasta el cansancio respiratorio, inclusive eso, su patología, y de paso no tiene un sostén, no tiene una base fundamental como es la nutrición para que esos niños sigan viviendo, y es una lástima. Doctor, usted conversaba hace un poco de historias, estadísticas. Muchas veces los indicadores pues son necesarios, ¿no? No solamente, bueno, para la sociedad, ¿no? También, pero para otros grupos, para medios de comunicación, para el mismo sistema de salud, para generar herramientas, propuestas, compilar, hacer que estos estudios salgan a la luz, porque no solamente son números, porque con ellos se pueden hacer otras cosas, se pueden hacer trabajos, informes, tantas cosas que podemos hacer con esto. Muchas veces son negados, o quizás no lo tenemos tampoco a la mano, porque ¿qué pasa? Bueno, hay carencia de los mismos, nuestra situación país. Bueno, accionar en medicina, en epidemiología, es producto de obtener información. Que es un derecho. Que es un derecho. No tengo la información, no puedo accionar. O sea, para nadie es un secreto que el boletín de información epidemiológica que se da anualmente del Ministerio Popular para la Salud no está saliendo, empezando por ahí. No conocemos muchas veces primeras causas de muerte y todo eso, quizás lo más grande, pero este boletín dejó de salir hace un tiempo, un rato largo. A nivel de Estado, esas estadísticas no se llevan, no sé, se llevan unos registros y yo creo que se llevan más números que personas. O sea, vemos más números que personas. Es increíble. Es increíble porque esas son informaciones que debo tener. O sea, yo recuerdo que para el 2008, entre 2006 y 2009, trabajando en el eje carretero, siendo jefe del eje carretero, salíamos en una brigada en donde había un componente de salud ambiental, componente de nutrición, del servicio de recuperación nutricional importante. Quiero destacar la labor del Ministerio, del Instituto Nacional de Nutrición a través del SER en el hospital, porque ellos tienen una guerra cuesta arriba, pero la tienen y la llevan. Entonces, que es darle los nutrientes que hagan falta para ver si
hacen seguimiento a aquel niño desnutrido. Ellos hacen una buena tarea, pero claro, como todo, ¿no? Nos quedamos cortos en muchas cosas, en muchos elementos. Pero se llevó a nivel de comunidades. Visitábamos 2 y 3 comunidades y llevamos una estadística muy buena de la desnutrición por comunidades. Y nacía un fogón comunitario, recuerdo yo, nació un fogón comunitario por cada comunidad que registrara más de un niño desnutrido. Y se abría un fogón comunitario. Eso a nivel de Estado se mandó a parar porque ellos alegaban que eso era falso, que ese número de niños desnutridos no existía. Entonces, es increíble cómo de una silla puede decirte una persona que está metida en el campo que eso no es así, ¿entiendes? Entonces se desintegró, ese trabajo no se hizo más. Pero, y es loable la acción de muchos grupos, de muchas ONG que están hoy día haciendo trabajo a nivel de comunidad, y sí se lleva su estadística, pero son estadísticas que prácticamente se le pueden presentar al Estado, se le pueden presentar al gobierno, pero no hemos obtenido un accionar con el ente del Estado para que podamos solucionar eso. O sea, es importante la información para la acción. Eso es un lema en epidemiología, y la información es sesgada. La información es... tuvimos muchos cooperantes extranjeros en el pasado. Yo estando en salud ambiental tuve muchos problemas con un cooperante a nivel de dirección regional, porque no quería microcopista en el CDI. Gracias a Dios, hoy día existe la microscopía y el ente diagnóstico de la malaria dentro de... Pero son caprichos, se manejan números, y es lo que yo no entiendo. Por ejemplo, una persona hipertensa, vida salvada, y anotan como vida salvada, no anotan al paciente. Va a una segunda consulta, el mismo paciente, pero ya son 2 vidas salvadas, y es el mismo paciente. El mismo paciente. También. Pues ya tiene historia, ya no debería ser contado. Por eso te digo que la información, y como se llevaba, como siempre se ha llevado a nivel de las estadísticas y del llenado de los EPI, el del EPI 15, del EPI 14, del EPI 11, del EPI 10, que se llevaba algo que nació en Maracay y que lo llevábamos como registro a nivel, es perfecto, es bueno, es amplio, que hay que escribir más y un poquito, pero te da una visión de la morbilidad, de la morbimortalidad de un estado, y nos permite accionar. Esto, bueno, a muchos médicos les da temor hablar sobre esto, pero yo considero que no, estamos mal con la información, vamos a estar mal con la acción. Es de sentarnos a hablar sobre estos problemas. Un problema grave en nuestro estado es ese, el de desnutrición infantil, sobre todo en la población indígena, que se han perdido algunos caracteres. O sea, ya vemos personas, el indígena va a vender sus cuestiones, sus enseres, su artesanía, su comida en el centro, en el mercado. Como así también hay mucho indígena que no está laborando, mucho indígena que depende de un salario, han dejado lo que ha sido tradicional en la población indígena del estado, que es la caza, la pesca, al menos para sustentarse ellos mismos. Hay muchas cosas que hay que mejorar, hay muchas cosas de las que hay que hablar. Es planificación de talleres, es hablar directamente, formación en la población indígena o no indígena, amazonense toda o no amazonense en nuestro estado, sentarnos a hablar para que tengamos mejor recopilación de información y podamos ir a la acción. Así es, muy bonito eso, que de los números y las estadísticas son buenos para accionar, son necesarios. Ahorita estamos viendo con la pandemia del COVID-19, todos los días sale estadística, pero sería maravilloso que aquí en el estado de Amazonas pues saliera esas mismas estadísticas, si no sea diarias, pero por lo menos semestral o anual, de nutrición, desnutrición,
la misma malaria, VIH transfronterizo que comúnmente la misma tuberculosis, tantas otras enfermedades que por acá en el estado Amazonas tenemos, no solamente pues ahorita con la COVID-19. Y maravilloso, doctor, muchísimas gracias. Otra cosita, doctor, que nos hablaba usted de eso, de las personas que han dejado de trabajar muchas veces, o el campo, el conuco. Y escuchamos también otra cosa muy a menudo, eso de que no le des tal cosa al niño, o come esto, o no le des pecho, o porque el niño se malacostumbra, o los patrones culturales, doctor. Bueno, hablemos un poquito de esos patrones culturales, pues también aquí. Y bueno, sabemos que hay 20 pueblos indígenas. Correcto, pero al menos con los patrones culturales no estamos mal con la lactancia, en el sentido de que esa mujer indígena se ha dejado de dar lactancia a su niño porque recurre a otros elementos como la leche maternizada, no se da. La misma situación país ha abierto o ha dado apertura a que esto se intensifique, que tienen que darle pecho al niño, ¿no? Y yo no lo veo muy mal por ese lado. Claro, hay de todo en la población, hay personas que tienen un mal concepto de lo que es la lactancia. Talleres de formación en la lactancia se han dado muchos, se han dado por la Dirección Regional de Salud, se han dado por el SER a nivel del Hospital José Gregorio Hernández. Hay promotoras que siempre viven hablando de la lactancia materna, pero es un tema que no se puede agotar. Es un tema que no se puede. Tiene que ser progresivo. Tenemos que hacer insistencia, tenemos que hacer insistencia en elementos básicos. Y sobre todo con el concepto de comer balanceadamente, de que tenemos que meter otra vez la proteína en la mesa, porque es lo más importante. Yo considero que el elemento situación país nos ha llevado a una mala alimentación, nos ha llevado a depender de una bolsa, en donde, ¿qué tiene la bolsa? Y nos ponemos a ver que la bolsa tiene harina, tiene azúcar, tiene arroz, tiene pasta. Los elementos que en cantidades altas, sin el acompañamiento de la proteína, te van a llevar a mayor riesgo cardiovascular, la mayor obesidad, a una gordura farinácea en el niño, ¿entiendes? Entonces, he de tener presente esos elementos. Doctor, usted que ha hecho monitoreo, ¿no? ¿Dónde considera usted que hay más malnutrición? Bueno, por ende desnutrición. ¿El casco de la ciudad o en las comunidades? O se puede dar el caso que a veces creemos que son los indígenas y muchas veces podemos decir que no. Sí. No, hay cosas que engañan. Yo creo que en el casco de la ciudad y en el centro, porque inclusive hay indígenas que ya no están a la orilla del río o trabajando el conuco. Hay mucho grado de nutrición aquí y eso es medible a través del hospital. Eso es medible a través de la procedencia en la historia, de dónde viene ese niño malnutrido que sufre malnutrición aguda severa por la clasificación de la OMS. Y en estos días visitábamos, por ejemplo, San Pablo de Cataniapo. Y claro, había su casito de nutrición, pero no tan marcado, no tan acentuado. Son niños activos, son niños que juegan su fútbol, tú lo ves en la comunidad, corriendo y haciendo de todo, trabajando en el conuco. Entonces, son cosas rescatables y de afianzarlas. No está tan mal, pero aquí en el casco de la ciudad dependemos mucho de un salario. Entonces ahí yo digo que es lo más grave. En la misma casa estamos viendo el problema, en el mismo centro de la ciudad. Otra cosa, otro punto también que es interesante, doctor, usted lo tocaba, es que esos números, a veces esa estadística, pues nos permiten a otros agentes distintos al Estado hacer un trabajo a favor de otras de esas personas. Y eso pues usted lo han venido haciendo a través después de un programa que lleva también la Oficina de Derechos Humanos,
¿Y nos puedes comentar un poquito de ese trabajo, podemos decir, bonito, con las comunidades? A nivel de proyectos que se hacen por el vicariato, a través de la Oficina de los Derechos Humanos, loable, es digno de admiración, porque ese interés se ha llevado hacia las comunidades, se ha llevado una ayuda adicional a personas que están carentes de muchas cosas, ayudas en protección en cuanto a la malaria, ayuda en protección en cuanto a la higiene personal, el problema del COVID, el problema del agua segura, importante lo del agua segura, en donde se le está dando ayuda a través de un mecanismo de filtros, ¿okay?, que no necesitan ningún sistema particular de instalación. O sea, es algo asombroso. Yo cuando vi el primer filtro yo quedé maravillado, porque es algo, acceso a una familia humilde y que es fácilmente instalado, ¿entiendes? Es muy bueno y nos estamos acercando más a la persona. Claro, cada proyecto maneja un número X de comunidades, y si quisiéramos que fuera toda Amazonas, macro, ¿no? Sí, fuera macro. Entonces, si se pasa a una que otra comunidad, ya es por lo amplio que tendría que ser un presupuesto para ese manejo. O sea, son entidades o grupos de ONG que manejan estos presupuestos, y eso va al alcance de lo que se puede. Importante. Nuestro estado es bendecido. Sí, Nuestro estado es un estado bendecido por la riqueza hídrica que tenemos, por la riqueza en cuanto a la fauna y sobre todo la piscicultura, la pesca, la famosa artesanía en cuanto a la elaboración del bañoco, del casabe. O sea, este estado está definitivamente... Y esos alimentos autóctonos que también tienen muchos nutrientes, ¿no? Sí, mucha fruta, el copoazú. Estos días veía cómo preparaban con copoazú hasta tortas. O sea, la guayaba arazá, la fruta, la lechosa que aquí se da. La tierra es noble, la tierra aquí es noble definitivamente, y la hidrografía del estado ha permitido eso. Es más, yo digo que nos hemos quedado cortos, porque la hidrografía debería permitir que, por ejemplo, problemas eléctricos aquí no hubiera. Yo digo que falta también de un interés fuerte político ahí para que no existiera la falta de electricidad, sobre todo en comunidades. Yo hablaba ahorita de San Pablo Catanea, pues una comunidad que no tiene prácticamente, porque por la carencia del combustible, la planta prácticamente se les está muriendo de mengua, no trabaja, lo que no se usa se atrofia, y lo que es maquinaria se atasca. Entonces tenemos ese problema a nivel de comunidades, pero es algo que poquito a poco se puede hacer. Este estado tiene los elementos para que con su misma bondad, su misma tierra, con su misma gente, salga adelante. Así es. Doctor, a veces nos surge la duda de que quizás, no sé, sea mal formulada o muy poco formulada, sobre todo para los niños. Esa pregunta que suena como más exclamación, como que no es justo. ¿Qué pasa con el derecho? ¿Qué pasa con ese derecho, sobre todo hacia los niños, mujeres embarazadas, lactantes? Porque toda forma de malnutrición o de desnutrición, pues, es una violación a los derechos humanos. Correcto, y donde tenemos culpa todos, todos los organismos. Somos corresponsables. corresponsables. Somos corresponsables, tiene culpa la parte política. Hay que sentarnos a hablar sobre los derechos de esos niños. Hay que sentarnos a discutir, a hacer mesas de trabajo con grupos, con la fuerza viva del Estado, para que hablemos sobre los derechos de la mujer embarazada, para que hablemos sobre el embarazo adolescente y a lo que está terminando el embarazo adolescente. ¿Okay? La vejez abandonada, tenemos problemas con los viejitos porque la migración interna nos está afectando también mucho. Exacto. Pero yo digo la migración interna porque, por ejemplo, van hacia la mina. Exacto.
las personas que viajan hacia las minas. Tenemos, fíjate que estoy recordando aquí un ejemplo, una familia que es vecina mía, que tiene 3 niños viviendo solos, y nos dimos cuenta después de 3 meses que tienen los padres en las minas. Son 3 menores, claro, uno de ellos casi un adulto, pero fíjate, y se llevan tan bien, o sea, lo han llevado a esos 3 hermanitos también, que ha pasado casi desapercibido. Fue curiosidad mía y preguntar y tal, que me di cuenta. No puede ser, no puede ser. O sea, no puede ser que nos separemos el grupo familiar, en donde el amor debe ser fecundo, en la familia, y la familia ampliada se está perdiendo. La familia ampliada llamo yo a que antes éramos papá, mamá, los hijos, los tíos, abuelos, los nietos, los abuelos, el vecino, era prácticamente una comunidad. La familia era una comunidad. Y que estamos viendo que se nos está diluyendo la familia. Y eso lo decíamos ayer en una charla de pastoral familiar en el Sagrado Corazón. Estamos permitiendo eso. Estamos permitiendo que se vaya el padre o se vaya la madre a las minas, queden los demás abandonados. El viejito que queda haciendo el papel de papá. Sí, de esos niños, un viejito cuidando a los hijos. No puede ser. Y uno de los eslogans que comentábamos o comentó alguien en la pastoral familiar, en el Sagrado Corazón, fue no puede ser que un viejito haya cuidado 5 niños y 8 hoy día no puedan cuidar a ese viejo. Es increíble. Es duro. Entonces es el abandono. Lo más triste es eso, ¿no? Lo de la migración interna que estamos viviendo. Tenemos que hablar dentro de esos derechos sobre la fuerza que le debemos dar a nivel legal, para poder hacer algo sin dañar ese grupo familiar. Pero hay que hacer algo, definitivamente. Hay que hacer algo. No sé si son fuentes de ingresos, que claro, sería una parte de una solución, pero se está perdiendo el amor familiar. Eso es algo lógico, eso es una realidad. Plantear una solución es muy amplia. Tiene que ser a base de ruedas de conversación, reuniones, mesas redondas que se hagan sobre el punto, sobre esos derechos, con la parte legal, con la parte del clero, con la parte civil, con los laicos, con la parte profesional. Tenemos que sumarnos todos y hablar sobre esos temas. Por eso es que la invitación es eso, a invitar a los grupos de la fuerza activa, de la fuerza viva en nuestro estado, y los políticos que estamos los que están en campaña electoral ahorita, tomarlo como agenda, pero con una agenda que se extienda hasta después de las elecciones. Claro. Ganaron. Que sea una agenda. Ganaron los que ganaron, bueno, los que perdieron y los que ganaron, sumarse a esa mesa. Sí, bueno, doctor, ya usted no está hablando, pues yo aquí tenía que nos hablara de una recomendación o su mensaje final, pues ya aquí no lo está haciendo. No sé si quiere agregar otro puntico más que desea compartir con nuestra audiencia para culminar ya nuestra entrevista. Bueno, hay que luchar por nuestra familia. Como sociedad tenemos la finalidad de mantener el grupo familiar, de no romperlo. Y una forma es dar cabida a los derechos de ese niño, de esa mujer embarazada, de ese anciano. Tenemos que darle cabida en discusión a estos elementos, porque la familia es amor y el amor nos lleva a dar vida. Así, muchísimas gracias, doctor. Nos despedimos, queridos oyentes. Con nosotros estuvo conversando el doctor Julio González sobre lo que es alimentación y nutrición, haciendo énfasis en niños, mujeres lactantes y embarazadas. Así que bueno, con esto nos despedimos, llegamos hasta el final de este segmento de Vive tus Derechos.